Lo que está planteando Jesús es muy importante, es reconocer el carácter diverso del maíz en México, que es, digamos, el equivalente a los distintos trigos que hay en Europa o las distintas papas que hay en Perú, que tiene un carácter sagrado, efectivamente, un carácter cultural, y que es parte de la alimentación. Jesús ha estado reclamando desde el Senado cosas que me parecen fundamentales sobre la alimentación, sobre lo que estamos introduciendo a nuestro cuerpo y que no sabemos qué es, ¿no? Se habla de, bueno, de los etiquetas de los productos, no sabemos exactamente, están mal diseñadas en México, no sabemos exactamente qué estamos comiendo, qué estamos bebiendo. Ahora sale que Peñafiel tiene arsénico, ¿no? Y yo todo esto lo refiero a un momento, digamos, que es cuando se le plantea al constituyente de la Ciudad de México revisar, que lo plantea Héctor Bonilla, además otro actor. Un abrazo, Héctor, sí. Un abrazo a Héctor. Lo plantea Héctor Bonilla, el contenido de lo que están comiendo los niños en las primarias. Cuando lo plantea, es motivo de burlas, igual que ahora la oposición también lo hizo con Jesús, diciendo que eran extraterrestres las figuras prehispánicas. Las figuras prehispánicas, sí. Es motivo de burlas, pero, y además votan para que no tengan una alimentación adecuada en las primarias. Votaron eso, PRI, PAN, PRD, ¿no? Y entonces creo que los temas que está poniendo Jesús en la discusión son del debate, digamos, hasta familiar, ¿no? Son debate fundamental, sin duda, y bueno, la manera en que lo hace es Jesús Rodríguez, que es una gran actriz, es una dramaturga que tiene elementos escénicos muy poderosos como este. O sea, cualquier cosa menos pasar desapercibida, porque evidentemente esta manera de exponer pues en el Senado de la República, ahí mismo, esta iniciativa, pues no tiene precedente. No habíamos visto una cosa de esta naturaleza donde la herramienta teatral, ¿no? La herramienta teatral de alguien que es una de las principales dramaturgas de este país para presentar una iniciativa de este calibre, pues no es cualquier cosa. Hemos invitado a la senadora Jesús Rodríguez, a que se incorpore a esta mesa para que nos cuente más de esta experiencia de ser senadora y de poder presentar una cosa como Salvemos el Maíz. Jesús, buenos días, aquí andamos Ana Lilia Pérez Mendoza y Fabricio Mejía, que te saludamos. Hola, querida Carmen, Ana Lilia, Fabricio, ¿cómo están? Buenos días. Pues bien, Jesús, ¿qué te parece que hablando de ti? No, pues a mí me parece... Qué gusto nuestro, ¿verdad? Hablar del maíz, eso es lo más Hablando importante. del maíz, ¿por qué no nos cuentas? Bueno, primero, esta manera de exponer las cosas ya no requiere explicación porque te oímos en tu iniciativa, en tu presentación, pero cuéntanos la esencia de una iniciativa que tiene como propósito o modificar o hacer leyes. ¿Qué estás proponiendo junto con Ana Lilia Rivera, que es tu compañera de bancada que lo presentó ayer? Bueno, estamos proponiendo una ley de protección del maíz nativo, pero esto tiene una historia larga porque en el año 2001, o sea, ya hace casi 19, pues casi ya van a ser 20 años, que se detectó la contaminación de maíz transgénico en Oaxaca, que fueron los hermanos Chapela en aquella época. Y desde entonces se comenzó en todo México una lucha muy fuerte de muchísimas organizaciones, campesinos, investigadores, científicos, artistas, para poder combatir esta locura que es la de monopolizar el maíz o infectarlo, porque lo más grave de todo es que si no impedimos la siembra comercial de maíz transgénico en México, en 10 años perderíamos nuestra diversidad de maíz. Esto lo sabemos desde hace 20 años y hemos hecho, miles de gente han hecho una gran cantidad de acciones al respecto. Judiciales incluso. Sí, judiciales, por supuesto, la demanda colectiva que ha impedido durante estos 6, casi 7 años ya que se siembre maíz comercial, maíz transgénico en México. Pero lo grave es que yo lo que siento es que en general la gente cuando escucha maíz transgénico ya no escucha nada. De hecho, lo vivimos ayer en el Senado. No era de interés para la prensa lo que estábamos diciendo, sino la imagen. Uh-huh.
Y claro, yo puse esa imagen para llamar la atención porque tengo 20 años tratando de llamar la atención sobre el tema y veo que hay una negación. Yo me imagino que es por miedo, porque pues sí, perder el maíz pues es nuestro fundamento. Entonces hay un cierto miedo de encarar la situación real, de ver la realidad, de ver la amenaza que sigue ahí, que han intentado meter leyes y leyes. Ahora ya no es Monsanto, ahora Monsanto es una empresa menor, ahora ya se vendió a Bayer, que es una empresa enorme que incluso pues, trabajó para el nazismo. Entonces, es una cosa gravísima lo que está pasando, tenemos una amenaza severa y necesitamos, al igual que en todas las otras amenazas que hay sobre México, que haya una conciencia colectiva generalizada. Si no somos la mayoría de las personas las que defendemos esto, no lo vamos a lograr. Entonces mi tarea, además de impulsar una ley junto con la senadora Ana Lilia, que es mi senadora favorita, de todas maneras, si no lo impulsamos así, si lo impulsamos así está bien, pero si no nos acompañan millones de personas para detener esta amenaza que viene a través de los tratados internacionales, pues estamos en un grave peligro. Sin duda, Jesús. Y bueno, ciertamente la imagen que se ha reproducido ampliamente en las últimas horas en los medios está ahí, pero dime una cosa, la receptividad de los legisladores, de tus colegas senadores, ¿cómo la mides? Bueno, hasta ahora es un poco son ajenos porque ayer fue un día de trabajo muy exhaustivo. Entonces se terminó muy tarde, la gente estaba muy agotada y ellos tuvieron gran cantidad de trabajo, entonces no se dieron mucha cuenta de lo que pasó realmente, ¿no? Esto está hecho más para los medios que para el interior del Senado, pero sí sabemos que hay mucho interés al interior del Senado y mucho desconocimiento también, porque el tema transgénico, como te digo, es una negación. Es una cosa muy extraña lo que ocurre con eso, pero yo lo he notado en estos años y no por nada he hecho muchos espectáculos al respecto, porque siento que no, o sea, en cuanto oyes la palabra transgénico ves como el público voltea para otro lado, incluso la prensa, ay, qué flojera el transgénico. Uh-huh. Está desgastada, oye, qué buen punto, está desgastada la palabra. ¿Qué tal pues que hay que inventar otra palabra? Pues también, mira, ahora ya no se habla de transgénicos, justamente la trampa que están haciendo viene de ellos. Y cuando digo ellos me refiero a las multinacionales que se están queriendo apoderar de este invento genial. Están inventando que ahora son impulsores genéticos, o le llaman CRISPs, o le llaman modificación primaria, cualquier cantidad de términos inventan para ya no decir transgénico, porque también la palabra transgénica, además de desgastada, pues ya se sabe lo que significa, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues en Europa, por ejemplo, la discusión es muy fuerte y no se permite el ingreso de transgénicos, pero aquí nos lo venden, como es una tecnología chatarra que ya no sirve para nadie, pues aquí nos la vienen a vender como inventos del progreso y de la modernidad, pero en realidad es una tecnología desechable, desechada ya en muchos países. Jesús Rodríguez, pues sigamos hablando, si me lo permites, te mandamos un abrazo y gracias por estar aquí esta mañana para hablar del tema. Bueno, pues muchísima alegría de escucharte todos los días, de saber que estamos en este momento en México en donde esperamos que esta sociedad, que quiera o no, ha sido cómplice de estos años de violencia y de corrupción, acepte, hemos sido cómplices, aunque sea por no poderlo evitar. Nos toca a toda la sociedad transformar en este momento a México y vivir de otra manera, en paz y felices, como tiene que ser. Como tiene que ser, Jesús, te mandamos un abrazo y sigamos hablando, si me lo permites. Igualmente, gracias a todos. Igualmente, Jesús Rodríguez con este tema. Ana Lilia Pérez Mendoza. Sí, creo que aquí está hablando Jesús de un tema, de varios temas, pero este último también muy importante. Pero el tema del maíz, el tema de presentar una iniciativa que refuerce lo que vía judicial muchas organizaciones han logrado para frenar
comercialización de los transgénicos de maíz, está también un tema de la soya, en fin, hay una larga batalla de muchos científicos y organizaciones sobre este tema. Sí, bueno, para empezar, creo que cumplió uno de sus cometidos con esta manera ingeniosa de presentarlo, sí. Esta manera creativa, porque tiene razón cuando dice que está desgastado el tema, que no se ha puesto suficiente atención al tema. Sin embargo, a partir de presentar esto de manera ingeniosa, está hoy en la prensa, estamos hablando hoy del tema, se tendrá que discutir el tema porque ello tiene que ver con parte de la soberanía alimentaria. México no tiene una soberanía alimentaria, se debe caminar hacia allí, tiene que ver con el desarrollo sustentable del campo. ¿Y de qué tamaño es el problema? Bueno, la comercialización de maíz transgénico inició en 1995, en 1996 México hizo su primer compra de este tipo de maíz y hay un estudio bien interesante que hace la doctora Elena Álvarez Bulla, en 2017 hizo este estudio. Directora del CONACYT actualmente. Y que ella reportó en este año, en este estudio 2017, que se habían encontrado en el 82% de los alimentos derivados de maíz provenientes de supermercados, 82% tenían presencia de maíz transgénico. 82% según este estudio de la doctora. Es decir, el maíz transgénico no se comercializa en México, pero lo compramos de fuera. Se compra, lo consumimos ya procesado. O sea, lo consumimos procesado masivamente. Y un dato más, el 90.4% de las tortillas de supermercados contienen un grado indeterminado de maíz genéticamente modificado. Entonces es un tema sin duda de interés público que debe tocarse en el legislativo. Los legisladores deben poner atención a este tema porque, es un tema donde está en juego la soberanía alimentaria de este país. Sin duda, y bueno, dejemos correr este fragmento de uno de los videos que están corriendo de Jesús Rodríguez, pues hablando con esta estatua o esta imagen sobre el maíz. Son unos segunditos y regresamos en esta mesa. Si se acaba el maíz, ¿se mueren los mexicanos? No, se muere toda la humanidad. ¿Y cuándo va a morir el maíz? Dijo el poeta Cabal que nuestro maíz morirá el día que muera el sol. Esta es la segunda llamada, segunda. Pues ahí está Jesús Rodríguez, la senadora de la República, abriendo estas nuevas posibilidades de comunicación desde el Senado, que ese es un tema, O sea, desde luego el tema del maíz, la iniciativa es muy importante, pero dejémonos un momento con lo que a algunos les causa risa, a otros nos causa respeto, a mí me causa respeto, y me parece muy importante que la capacidad actoral de alguien que profesionalmente se dedica al teatro para colocarla en esta nueva dimensión de comunicación no es una cosa cualquiera. Yo creo que esto que está haciendo Jesús, pues oxigena, refresca, abre puertas para discutir los grandes temas de este país. Es el maíz, es la seguridad, es la violencia, es la corrupción, son las leyes, es el presidente, son los legisladores, somos nosotros, somos los periodistas, en fin, tenemos una galería de temas muy importantes y necesitamos también explorar estas nuevas maneras de comunicación. Yo creo que lo que hace Jesús es muy poderoso y, como digo, causa situaciones encontradas. Hay quien dice Jesús está faltando al respeto al Senado, hay quien dice Jesús está abriendo puertas para comunicar diferente cosas trascendentes como esta. Sí, yo creo que el juego de Jesús, que es muy poderoso, porque cuando ella dice no se puede vender el fuego, no se puede vender el sol, a mí me parece muy poderoso, usando además parte de nuestras raíces como indicando que el maíz es parte de no solamente de nuestra alimentación diaria, y uno tiene síndrome de abstinencia cuando va a Europa y regresa aquí quiere maíz frito, ¿no? Porque hay algo en el cuerpo que te lo pide. Unos esquites, por ejemplo, o una tortilla de veras. Inmediatamente uno va al sope, ¿no? Porque sí, necesitas eso. Entonces, bueno,
ella está haciendo una cosa interesante, que es una representación en el lugar donde se supone que nos representan. Es decir, más que un juego de palabras, es un juego esencial, digamos, ¿no? Porque finalmente la representación que tenemos en las cámaras y a nivel del presidente, por los que se vota, digamos, nosotros le entregamos ese poder que tenemos a los ciudadanos, a los representantes. Es más, nunca lo tenemos en el momento de entregarlo, y a eso le llamamos legitimidad. Y entonces parece que de pronto la Cámara, los senadores, los diputados se separan de los ciudadanos, no volvemos a saber nada de ellos, y lo que está haciendo Jesús es devolverle con una representación, la representación al Senado, hablando de temas que son, pues nada más ni nada menos lo que hacemos 3 veces al día, por lo menos, que es comer. Oye, que es la cosa más importante para un país. Sí. Comer, ¿qué comemos? ¿Cómo lo comemos? Está el tema, bien dijiste, del etiquetado, de los transgénicos, de lo que comen los niños en la escuela, del acceso de la gente a alimentos sin pesticidas o que contaminen su... El aumento de la diabetes brutal en México. Bueno, exactamente, ¿no? El tema de la diabetes. Es un problema de salud la obesidad. Pública, así es. Oye, si hay un tema crucial es ese, por supuesto. Es ese, o sea, finalmente lo que dice Jesús... Tan importante como el tema de la violencia. Es tan importante como el tema de la corrupción política, sin duda, la alimentación. Sin duda. Va asociado, Carmen. Hay que recordar que uno de los grandes problemas en este país también fue el rezago en el campo, y derivado de ese rezago en el campo, del olvido en las comunidades, fue terreno fértil para el crimen organizado. El caso de Guanajuato es emblemático de esta circunstancia, donde al ser un país migrante tradicionalmente, y al irse olvidando el campo, de pronto las organizaciones criminales que cooptaban a la gente ahí, quienes no se iban de migrantes, o en estos momentos quienes no se van de migrantes, se meten al robo de combustible. Esa es una realidad. Entonces, si se va a atacar las causas de raíz de la problemática que hoy enfrentamos, se tiene que atender circunstancias como esas, el cómo hacemos un campo productivo, un campo en desarrollo, no solo para beneficio de todos los ciudadanos, sino para de esa manera también ir combatiendo el tema de la inseguridad, porque tiene ahí un gran origen. Sí, una conexión indudable. Sí, yo volviendo al tema de la diabetes, que se convirtió en estos años, en la última década, se convirtió en una de las principales enfermedades del país, ¿no? La obesidad, la diabetes, es por lo que estamos comiendo. Por lo que comemos, sí. Es decir, se neoliberalizó, Harinas, neoliberalizó la alimentación también. Pasamos de ser un país donde en las esquinas se vendía, todavía, pero ya menos, se vendía fruta. O tamales. Otro tipo de, ¿no? A ser un país donde te compras una cosa procesada en el Oxxo, ¿no? Tamales, bueno, engorda. El tamal engorda, pero bueno, pero finalmente digamos, es maíz. Quise decir tlacoyos, me equivoqué. Tlacoyo. En realidad tamales también, pero quise decir tlacoyo. La palabra que quise decir fue tlacoyo, para hablar de también una iniciativa que hace no mucho se presentó por acá, que hablaba de la idea de consumir tlacoyos, ¿no? Y tlacoyos y estos alimentos que son esenciales y que efectivamente han sido desplazados en una mayoría importante porque han ingresado a nuestros modelos de consumo alimenticio otros productos que han traído esta circunstancia de la que estás hablando. Exacto, y está relacionado, digamos, lo que dice Ana Lilia, que la soberanía alimentaria, cómo se abandonó el campo y el crimen organizado entró ahí en descampado, también tiene que ver con este otro tema de las farmacéuticas, ¿no? Es decir, de pronto en el cuadro básico del Seguro Popular ya no aparecía la insulina, cuando la diabetes es un problema de salud pública importantísimo. Ya de pronto los enfermos crónicos de diabetes tenían que comprar su propia insulina, entonces no estaba dentro del cuadro básico, y creo que está todo relacionado, digamos, en torno a la salud de la población, digamos. Si hay algo en lo que el gobierno trabaja, digamos, si el presidente habla de pueblo, el gobierno tiene que hablar de población, ¿no? Y entonces la población está enferma, la población está gorda,
la población se está muriendo de ataques al corazón, etcétera. Nos hemos convertido gordos desnutridos. De gordos desnutridos nos hemos convertido en un país que está mal alimentado y tiene deficiencias calóricas, ¿no? Por lo que estamos consumiendo. Y creo que vincular esto que está haciendo Jesús, a vincular esta crisis, digamos, de salud, que es alimentaria también, vincularla a una tradición sagrada de considerar los alimentos que nos metemos al cuerpo como algo sagrado, como algo que hay que cuidar, conservar y preservar, ¿no? Es muy, muy importante. Y ella dice, es que a lo mejor la palabra transgénico ya está desgastada. Pues habría que inventar otra, porque sí, efectivamente, lo que, por ejemplo, el convenio, el Tratado del Pacífico, ¿no? A los escritores nos decían, no, es que el tratado está bueno, apóyenlo porque protege los derechos de autor. Entonces tú lo leías y no protegía los derechos de autor de las obras de nosotros, de los escritores, de los pintores, protegía a las semillas de, bueno, en ese entonces de Monsanto, ahora dice Jesús que son de Bayer, ¿no? Imagínate, Bayer ya te vende la semilla y el fertilizante y además el plaguicida, ¿no? Entonces ya está contaminando absolutamente, ¿no? 3 puntos del cultivo. Entonces, lo que estaban protegiendo como derecho de autor eran las semillas, que son patrimonio cultural de las sociedades, los distintos arroces de Oriente, nuestros maíces en América, y los trigos de Europa, ¿no? Bueno, ya me mandaron, yo que dije tamal por tlacoyo, porque quise decir tlacoyo. Y te dijiste tamal por alguna razón. Bueno, los tamales son buenísimos y los tlacoyos, bueno, que ni se diga, pero es que lo dije acordándome de algo que ya me mandaron aquí la información rápidamente. Hubo una cosa en septiembre de 2018, de la que hablamos acá, por cierto, que promovió la Alianza por la Salud Alimentaria sobre el reto del tlacoyo. Lanzó la Alianza por la Salud Alimentaria en aquella fecha de septiembre este reto como un esfuerzo precisamente para reivindicar la alimentación tradicional frente a la invasión de comida chatarra. Por eso lo del tlacoyo. Y lo que decían entonces es que en el marco de las fiestas patrias del año pasado, esta Alianza por la Salud Alimentaria lanzó este reto invitando, pues sí, a la gente, a todos nosotros, a revalorizar la comida tradicional mexicana a través de este valioso platillo, haciendo a un lado el alto consumo de ultraprocesados. México vive una de las peores paradojas en materia de alimentación. Por un lado, la cocina mexicana ahora tenemos la chef, sí, ¿no? Ahora está la chef. Nuestra chef mejor del mundo, sí. ¿No? Bueno, además con comida mexicana. Con comida mexicana. En Nueva York. Bueno, por un lado, la cocina mexicana es reconocida como patrimonio de la humanidad por su gran variedad y riqueza. Y por otro, los mexicanos nos convertimos en los mayores consumidores de comida chatarra y refrescos. Tienen toda la razón. La mayor o peor paradoja que vive México en materia de alimentación. Somos lo máximo, por un lado, con nuestra cocina y nuestra alimentación histórica o tradicional, originaria, ¿no? Digámoslo así, la tradicional comida mexicana, como el tlacoyo y tantas otras cosas más, pero por otro lado somos los mayores consumidores de comida chatarra y refrescos. Algo mal se ha hecho en México en estos últimos años. Nos pasa como en el cine, ¿no? Pues a ver. ¿No? Triunfan los directores afuera y lo que consumimos nosotros de cine es el horror. Bueno, ¿no? una buena referencia entre el cine y la comida. Déjenme cerrar esto porque me parece, ya que entramos en el tema de Jesús Rodríguez, de la iniciativa sobre el maíz y de lo que están comentando ustedes, bueno, déjenme terminar de esto porque el tlacoyo, por hablar de uno de los muchísimos platillos, pues es un platillo casi perfecto, digámoslo así. Pues tiene frijol. Tiene exacto. Maíz. Dice, mira, lo que dicen acá, los de la Alianza por la Salud Alimentaria. El abandono de los alimentos tradicionales y de nuestra cultura culinaria de gran variedad y riqueza relacionada con la diversidad biológica y cultural de este país y su sustitución por alimentos y bebidas altamente procesados y no saludables es la causa principal de las declaradas emergencias epidemiológicas de obesidad y diabetes en 2016. La mala alimentación está ya considerada la causa principal, ojo,
La mala alimentación está ya considerada la causa principal de enfermedad y muerte en nuestro país. ¡Qué fuerte! México padece una de las peores epidemias de enfermedades crónicas no transmitibles o transmisibles a escala mundial. Padecemos una de las peores epidemias de enfermedades crónicas no transmisibles a escala mundial. La obesidad y el daño metabólico asociado se expresan en una enorme y creciente cifra de enfermedades como la diabetes, los infartos cardíacos, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal, el hígado graso, algunos tipos de cáncer, entre otras. Al respecto, en la presentación de septiembre del año pasado del reto del Tlacoyo, el investigador y experto en nutrición Abelardo Ávila mencionó, pese a una estrategia nacional por la prevención y el control de sobrepeso, la obesidad y la diabetes implementadas en este sexenio que termina, el de Peña Nieto, las acciones para enfrentar una crisis de salud han eludido el tema central, el cambio en el patrón de consumo alimentario que se dio a partir de principios de los años 80 del siglo pasado y se aceleró con la entrada del Tratado de Libre Comercio en 1994. Más por las decisiones internas de políticas públicas en materia de alimentación y salud que como efecto directo del tratado mismo. La única manera, dice la Alianza por la Salud Alimentaria, de enfrentar esta epidemia es recuperar las bases de la milenaria cultura alimentaria derivada de la agricultura familiar sustentable. El reto del Tlacoyo se enfoca en revalorar los alimentos y la cultura culinaria a través de un platillo muy popular, de gran valor nutricional, de precio muy accesible y que contiene algunos ingredientes más importantes, los ingredientes más importantes de nuestra dieta. El propósito es revalorar este alimento frente a los ultraprocesados que han penetrado en la dieta diaria en cuanto a su valor nutricional, precio, pertenencia cultural y significado. Es un ícono, el Tlacoyo, de la cultura tradicional mexicana, y aquí está pues lo que dice la queridísima Cristina Barros, una gran divulgadora y promotora de este tema. Dice Cristina, la historia del Tlacoyo, la historia del Tlacoyo, Tlacoyo con C, Tlatoyo, Tlacloyo, o las diferentes maneras de decirlo. Exactamente. Que Cristina es quien se lo sabe. Como se le llama según la región del centro del país que se trate, es muy larga. Así lo muestra la historia general de las cosas de nuestra Nueva España, de Bernardino de Sahagún, escrita a mediados del siglo XVI para dar a conocer las costumbres de los antiguos mexicanos. Cierro con esto, Fabricio y Ana Lilia, me he tomado mucho tiempo, pero creo que se ha tocado un tema súper importante, y esto es muy valioso, porque efectivamente nos da una dimensión muy fuerte de las cosas que también nos toca hacer a nosotros, porque es verdad que las políticas públicas, es verdad que los gobiernos, que el TLC, lo que queramos, pero aquí nos toca hacer un montón de cosas en la dimensión individual y colectiva también. Lo que comemos también es una opción que nosotros tenemos que revisar. Entre, ¿qué te gusta? ¿Unas donas azucaradas? Sí, claro, y un tlacoyo. Y un tlacoyo, ¿no? ¿Qué escoges? El ser consumidores responsables es clave. Pues es clave, ¿no? Cada quien elige, sin duda, ese es un asunto, pero también es verdad que tiene que generarse una conciencia individual y colectiva del tipo de cosas que comemos, el tipo de cosas que hacemos como sociedad, y aquí hay un tema principalísimo. Si estamos hablando de que esto, en la suma de consumos diarios por millones de personas que generan lo que generan y colocan a México como el líder mundial de las epidemias de enfermedades crónicas no transmisibles, pues obviamente tenemos que decir que estamos haciendo mal, pues estamos comiendo mal. Exacto, y además los canales de distribución de los alimentos ultraprocesados están ahí, están en cada esquina, desaparecieron las tienditas y aparecieron los Oxxos, los 7-Eleven, los X24, todo lo que hay por todo el país. Nos convertimos en Oxxoland y desaparecieron, digamos, los canales de distribución
de alimentos no procesados, de esto como el tlacoyo, ¿no? Me están mandando ahorita por Twitter una receta donde dice que si le echas cilantro ya es la comida perfecta. Ah, ¿en serio? ¿No? Ah, Sí. bueno. Y los canales de distribución, lo hemos hablado aquí, por las tiendas del ISSSTE también, los canales de distribución, digamos, de productos del campo mexicano, tendrían que tener una alternativa en esta 4T, ¿no? Sin duda. Bueno, pues aquí vamos a recuperar esto que aunque sea no importa que sea de septiembre de 2018, lo vamos a recuperar para Seguimos este estando 2019. No, hombre, tiene toda la comiendo vigencia, tiene toda la vigencia del mundo. Y bueno, pues cierro para irnos a un corte, antes un resumen. Tenemos también el tema migratorio. Si tienen tiempo, no se vayan, Fabricio, Ana Lilia, déjenme hacer este corte y regresar con otro tema que es el de la migración. Hay un video que vamos a presentar acá que ocurrió ayer de lo que ocurrió ayer en la noche, que es muy importante, pero para irnos al resumen rápidamente y para citar de nuevo a Cristina Barros, a quien hay que agradecerle mucho ese trabajo que ha hecho. Y a Marco Buenrostro. Marco Buenrostro y Cristina Barros han hecho un trabajo excepcional, como lo sabemos en su columna de La Jornada, Itacate, y bueno, un gran trabajo que ha hecho la investigadora y universitaria que es citada en este informe o en este comunicado de Alianza por la Salud Alimentaria, del cual hablamos esta mañana, justo porque ya fue derivando la iniciativa del maíz a esta conversación con ustedes. Dice Cristina que se encuentran tlacoyos, bueno, son triangulares, de rombo, ovalados, se rellenan de frijol, de requesón, de alberjón, de haba. ¿Cuál te gusta más? Ay, buenísimo. A mí de requesón, sí, me encanta. De frijol, sí. de haba. De haba no tanto, pero sí de haba es buenísimo, de requesón. Oye, me está dando hambre, yo no desayuné. Pues, debería haber puestos de tlacoyos en cada esquina, ¿no? Así es. Pues sí, a la Pues salida sí, de un así metrobús, cosas así. Y que además es una comida muy accesible. Es buenísimo, además, son buenísimos, sí. En fin, pues estamos en este tema y bueno, pues para cerrar, lo que dice Cristina Barros en esta comunicación bueno, se suma la invitación. La frase es, volvamos a nuestros milenarios y exquisitos tlacoyos de maíz blanco o de maíz azul. ¿Para qué queremos más si el tlacoyo nos da todo? Pues con un tlacoyo, bueno, uno no, yo sí me tomaría más de uno. Unos 3, 4, digamos, ¿no? Depende del tamaño. 4, Depende del tamaño. Con agua de fruta, para no consumir los refrescos que son tan dañinos. Y tienen arsénico, además. Y ahora tienen arsénico. Esa es una de las ideas. Estamos hablando de un caso particular que se está investigando ahí. Es una de las ideas raras que tenemos, ¿no? Sobre la comida, que es que si viene empaquetada, está limpia y es saludable, ¿no? Y si está en la calle, como los tlacoyos, está sucia o te puede transmitir amibiasis. Es una idea extraña que tenemos y en realidad las cosas que están procesadas muchas veces traen suciedades o venenos, ¿no?